Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísima información que contarles. Vamos a estar con una mujer que transversalmente no conozco nadie que no le reconozca autoridad moral, ojo político. María Luisa Sepúlveda, miembro, por ejemplo, y vicepresidenta de la Comisión Valech, para hablar de esta fecha, para hablar de derechos humanos, para hablar de futuro, va a estar con nosotros aquí en el estudio de CNN Prime. Tenemos muchísimo que contarles, por supuesto, cuando se acerca cada vez más la fecha del 11 de septiembre, pero hay noticias internacionales, hay noticias de la economía y ustedes las van a saber aquí. En CNN Prime vamos con los titulares. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda. La iniciativa tiene como objetivo esclarecer la muerte y paradero de las víctimas de desaparición forzada en dictadura. En la instancia, el mandatario criticó a los partidos que no asistieron a la moneda y los emplazó a lograr acuerdos para fortalecer la democracia. Le respondieron que no habían sido invitados. La ley de usurpaciones superó su tercer trámite y fue despachada por el Senado. Sin embargo, la ministra del Interior aseguró que el gobierno no va a promulgar la iniciativa porque va a utilizar el veto presidencial. Esto por el polémico artículo sobre la legítima defensa privilegiada. Carolina Toá también cuestionó a los parlamentarios por, según ella, votar sin entender lo que se está votando. Y el desempleo llegó a 8,8% en el trimestre mayo-julio, anotando su 9º incremento anual. El alza respondió a que la fuerza de trabajo fue mayor a la registrada por las personas ocupadas. Desde el Ejecutivo manifestaron que la cifra representa un desafío y agregaron que en los próximos meses se van a ver, dicen, números más positivos. Y en temas internacionales, se lo adelantamos ayer y ocurrió al menos un muerto, dejó el paso del huracán Idalia. Era el riesgo, lo decíamos ayer, por Florida, Estados Unidos. Las autoridades informaron daños en calles y viviendas que dejaron a más de 470.000 personas sin electricidad y 1,5 millones de evacuados. A esta hora, el fenómeno avanza por el sureste de Georgia, pero debilitado a tormenta tropical. Bueno, todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Esto ha sido bien polémico. El Senado aprobó el proyecto de ley de usurpaciones pese a los reparos planteados desde el Ejecutivo. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara para conocer más detalles, por qué esta iniciativa que todos dicen que es necesaria en la forma de aprobación genera tanta polémica. Giselle, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, finalmente se votó acá en el Senado también este proyecto de ley de usurpaciones que ayer fue despachado de la Cámara de Diputados con bastante polémica en la Cámara de Diputados con respecto a lo que se plantea desde el gobierno y las votaciones también que se dieron en la Cámara Baja durante la jornada de ayer. Críticas desde el socialismo democrático a Pruebo Dignidad por la votación que se da también durante la jornada de este martes por no respaldar la minuta que entregaba el gobierno con respecto a las votaciones que se debían dar en tanto se planteaba en la sala durante este martes este proyecto que ha tenido bastantes críticas, que fue despachado finalmente desde la Cámara de Diputados hacia el Senado y que desde el Senado hoy día se despachó también sin ninguna modificación. La flagrancia permanente y también lo que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. Son dos temas que preocupan al gobierno, que señalaba ya la ministra Toá hace un ratito atrás, una vez terminada la sesión, que se despacha desde el Congreso Nacional, pero que tienen 30 días para plantearse cuáles serán las definiciones en cuanto al veto que se planteará. Decía, era enfática, no se va a plantear un veto a todo este proyecto de ley, sino a situaciones que tienen que ver con la legítima defensa privilegiada, que es un tema que ellos señalaban realmente les preocupa, y lo que tiene que ver con la violencia e intimidación y la violencia en las cosas, hacer diferenciación. Señalaba, sí, habían críticas desde el gobierno también con respecto a señalar que se estaba votando un proyecto que no se entendía bastante bien, que había muchas cosas que podrían haberse mejorado, y críticas desde la oposición a lo que ya se conocía durante esta jornada y también desde ayer, esta posibilidad que hoy día se materializa con este veto que va a presentar el gobierno. Pasemos a revisar, Mónica, de inmediato declaraciones de parlamentarios de oposición, de senadores que hoy día se referían a hacer un llamado a las autoridades de no vetar el proyecto de usurpaciones.
Este es probablemente el proyecto de ley más importante que hayamos aprobado en las últimas décadas para la región de la Araucanía. Esto termina con las mafias de aquellos que se sienten con el derecho de poder abusar en la intimidad de las familias que efectivamente solo quieren vivir en paz. Y le quiero decir al presidente Boric, respete la democracia, no le aplique un veto a un proyecto de ley que obtuvo más de 80 votos en la Cámara de Diputados y hoy día 24 votos en el Senado. Esto no fue una mayoría circunstancial. Y si usted dice que realmente le preocupa la seguridad, como lo ha dicho la ministra del Interior, aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones. Nosotros le pedimos al gobierno que no haga uso de la facultad de vetar este proyecto de ley. Si bien es cierto, está dentro de sus facultades constitucionales ejercer el veto, nos parece que más que una cuestión en contra de la actual oposición, que hoy día estamos tratando de sacar adelante una iniciativa que se ponga del lado de las víctimas, lamentablemente la señal que les va a estar dando el Ejecutivo a las víctimas de delitos como las usurpaciones es absolutamente negativa, es ponerse del lado de la impunidad en legislaciones comparadas, no solamente las usurpaciones, los ocupas. Y la crítica desde la oposición apunta principalmente a la importancia que tiene para ellos este proyecto de usurpaciones que es aprobado también en el Senado durante esta jornada, específicamente con el resguardo, decían algunos parlamentarios, de lo que ocurre en la macrozona sur específicamente y en general, como ellos decían también que durante el último tiempo han aumentado las tomas de terrenos. Desde el Ejecutivo señalaban que la autotutela es un tema que le preocupa, que tienen que ver que los dueños de un predio puedan defender también de manera armada, si así lo estimen conveniente, cada vez que se sientan amedrentados por ello. Va a ser un tema que se va a seguir discutiendo. El gobierno decía, Mónica, tienen 30 días para definir cuál es el veto que van a plantear, dejando muy en claro, como yo te decía, la ministra del Interior, que existen algunos aspectos que tiene consenso este proyecto, que hablan de otras situaciones y que tiene situaciones que también fueron bien delimitadas en esta votación, como por ejemplo lo que tiene que ver con quienes viven en campamentos, quienes estén en el registro de campamentos hasta el año 2024, el 1 de enero de 2024, no van a ser sancionados por esta ley de usurpaciones. Al respecto de ellos, parlamentarios también se refirieron durante esta jornada a este ítem en particular de este proyecto de usurpaciones. Revisemos. Este proyecto viene justamente a responder a la explosión que ha habido de usurpaciones, particularmente no solamente en la macrozona sur, también en la región de Valparaíso. A partir de octubre del 2019, nuestra región, que es la región con más campamentos de Chile, se vio sobrepasada con una cantidad muy importante de campamentos en la provincia de San Antonio, en la provincia de Valparaíso. Y por supuesto la situación dramática que se vive en la macrozona sur, donde efectivamente se ve gravemente vulnerado el derecho de propiedad. Todos estamos de acuerdo en una cosa, que hay que penalizar de mejor forma las usurpaciones de terreno, en eso no hay discusión. Pero lo que no puede ocurrir es que se haya aprobado en nuestro Parlamento hoy día, en el año 2023, una ley que significa un retroceso civilizatorio. Es volver a la década de los 70. Chile fue marcado por lo que pasó en Pampa Irigoyen, en Puerto Montt. 11 pobladores humildes a las 6 de la mañana baleados en sus hogares, muchos de ellos levantándose en la mañana para ir a trabajar y llevar el pan a sus familias. 70 quedaron heridos. Eso es lo que hace este proyecto, permitir que el día de mañana civiles de nuestro país, nuestros compatriotas, se enfrenten, cuando eso tiene que ser labor de las policías, después de fallos judiciales, determinarlo de esa manera. Sí, es parte de lo que ha dejado este proyecto de usurpaciones acá en el Congreso Nacional. Nosotros lo conversábamos en otros despachos, lo que tuvo que ver con la cantidad de veces que se bajó de la tabla este proyecto, las veces que no se discutió, porque se buscaba llegar a un consenso que finalmente no llega. Algunos parlamentarios señalaban que la idea de haber ido con una comisión mixta habría permitido mejorar este proyecto. Lo cierto que fue despachado desde el Senado acá en el Congreso Nacional y que va a ser sometido a este veto que decían desde el gobierno. Van a tener 30 días para definir en qué consistirá, pero precisamente y básicamente los puntos que yo ya te señalaba, lo que tiene que ver con el uso de violencia y también esta defensa privilegiada, esta legítima defensa privilegiada. Al respecto de ello, de la discusión, de la votación durante esta jornada en el Senado y del veto que presentarán, se refirió también la ministra del Interior, Carolina Toa. Revisemos sus declaraciones.
Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales. Para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierda. Y por eso esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como gobierno, es una obligación ética que tenemos como gobierno no permitir que el país retroceda en algo tan básico. Sí, decía que era un deber ético como gobierno no permitir que este proyecto se promulgue como sale desde el Congreso Nacional. Lo cierto es que ha generado bastante discusión desde todos los sectores. La crítica desde la oposición a anunciar este veto a algún punto de este proyecto y cómo se va a definir finalmente, porque decía el senador Kast también en sus declaraciones que se va a borrar con el codo lo que se escribe con la mano acá en el Congreso Nacional. Vamos a ver qué ocurre durante las próximas semanas con respecto a esta definición del gobierno y cuáles van a ser los puntos finalmente que van a ser vetados de este proyecto de ley de usurpaciones que durante esta jornada fue despachado desde el Senado. Vamos a seguir atentamente entonces si se hace uso o no del veto, en qué, y creo que es interesante también quienes puedan, quienes les interese, lean la ley para que se formen su opinión. Todavía no es ley, en realidad tiene que ser promulgada para que sea propiamente tal, pero el proyecto aprobado me parece que es interesante que cada uno lo pueda leer también para formarse su opinión en medio de esta polémica. Muchísimas gracias por la información, Giselle. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quedan menos de 3 semanas para Fiestas Patrias y muchos están esperando su aguinaldo, aunque no todos lo van a tener. Por eso, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley para que este beneficio quede contemplado en los contratos con empresas privadas, al igual como pasa con los trabajadores públicos. ¿Qué les parece esta idea a los empleadores? Se lo contamos en el informe de Macarena Román. Cuenta regresiva para que termine agosto y comience septiembre. El ambiente está cambiando y en Patronato ya lo sienten. ¿Cuánto están las pecheras? A 1.000 pesitos, Patronato frente al 423. Aquí vienen a buscar las pecheras. Aquí vienen a buscar las pecheras, vienen a buscar los gorritos, los zapatitos y todo. Pero para ir a buscar todo, bien sabemos, se necesitan los recursos. Y por eso parlamentarios presentaron un proyecto de ley para que en los contratos de trabajo del sector privado se contemple el aguinaldo dentro de las cláusulas. Estamos introduciendo una modificación al Código del Trabajo para darle una interpretación al artículo número 10, que consta finalmente de los alcances que tiene el contrato de un trabajador. Pero esto tiene que transformarse en un derecho. No corresponde que siempre estemos recibiendo como una dádiva cosas que deben ser un derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Le preguntamos a los empleadores si están o no de acuerdo con una medida de este tipo y al menos en Patronato se abren a la posibilidad, pero eso sí considerando ciertos parámetros. Sí, es que esto realmente surge, como te digo, como un acto del mismo empleador, pero ya empezar como a ofrecer, o sea, como a darles como una obligación, ya no sé si ya es tanto del corazón el tema, sino una obligación y no encuentro que no. Nosotros yo creo que sí, o sea, nosotros siempre hemos dado aguinaldo y en todas las fechas importantes siempre los consideramos a nuestros trabajadores, así que eso no nos complica para nada. Quizás eso como el monto, quizás que pusieran así como algo como muy regulado de tal monto a tal monto, quizás eso puede ser como más complejo. Exactamente, cada empresa tiene su flujo de caja o los ingresos correspondientes, entonces desde ahí se paga el aguinaldo. No es necesario colocar un monto. En nuestro país, un sondeo de Sodexo proyecta que 7 de cada 10 empresas entregarán aguinaldo este 2023, el cual iría en su mayoría entre los 50.000 y 100.000 pesos. Se sienten las Fiestas Patrias, el 18 de septiembre se viene acercando y con él también los aguinaldos. Y por eso salimos a la calle a preguntar cómo lo prefiere usted, en dinero, en mercadería o en una gift card. En dinero, sí, mucho mejor en dinero. En mercadería. La plata. Con dinero. Gisca. Porque así yo elijo en qué gastarlo y con quién. Así que yo prefiero el dinero.
Dicen por ahí que en gustos no hay nada escrito, aunque sin duda el dinero es lo preferido por los trabajadores. Aseguran que así pueden destinarlo a lo que estimen conveniente. Sin embargo, enfatizan en que cualquier ayuda siempre es bienvenida. En realidad, como está así la situación, sería como fuera nomás, ¿no es cierto? Si sería en dinero o fuera una caja de mercadería, como así decir. Las personas agradecen el hecho de tener esta plata y por lo mismo las empresas saben que al momento de pagarlo, las personas van a adquirir un compromiso especial. Siempre es bueno, las personas necesitan esta plata durante los meses de septiembre, durante también el mes de diciembre, porque viene la Navidad. Esto finalmente genera un alivio monetario para todas las personas, con lo cual siempre va a ser bueno, siempre va a ser positivo. Eso para quienes lideran empresas privadas, porque en lo público los aguinaldos ya están establecidos. Sea cual sea el monto, cada cual sabrá aprovecharlo de acuerdo a sus prioridades. Eso sí, tenga presente que si va a gastarlo en un buen asado, Rosa les da este último consejo. Sin pechera no hay asado. Bueno, vamos a cambiar completamente de tono informativo porque con una ceremonia en el frontis de la moneda, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Búsqueda. La iniciativa compromete al Estado, no un gobierno de turno, al Estado en el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en dictadura. En la instancia, el presidente Gabriel Boric valoró la presencia de familiares de detenidos desaparecidos, quienes participaron en varios encuentros previos. Sin embargo, destacó la ausencia de representantes de los partidos de la oposición, desde donde le contestaron que no habían sido invitados. El informe es de Estefanía Bustamante. Aquí estamos otra vez, otra vez, que promete ser distinta para las familias de detenidos desaparecidos, con el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el gobierno, un compromiso para localizar a las víctimas de desaparición forzada en dictadura, que será liderado por el ministro de Justicia. Me gustaría invitar al estrado al ministro Luis Cordero para que él también nos pueda contar un poquito en qué consiste. 8 meses de trabajo, 67 encuentros con familiares y agrupaciones y más de 775 participantes. Algunos que incluso compartieron con el ministro Cordero, que dejó el protocolo ceremonial para subirse al podio. Y sobre todo quiero agradecer a los jueces de dedicación exclusiva. No sería posible lo que hemos construido en torno al Plan Nacional de Búsqueda sin lo que hemos avanzado ahí. Y lo tercero es que quiero agradecer a los familiares que me abrieron sus puertas. Muchas gracias. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, aún falta ubicar a 1.162 personas desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. A la fecha, solo se han podido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada. Si uno mira hacia el futuro, en la construcción de un Chile que efectivamente esté más unido y que se reencuentre con sus raíces, el éxito de este plan de búsqueda es absolutamente imprescindible. Y el futuro es la garantía de no repetición. A 50 años estamos aquí, aún en la búsqueda. Una búsqueda que con ayuda estatal se canalizará en 3 objetivos: esclarecer circunstancias de la desaparición o muerte, garantizar el acceso a la información e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. Yo soy hija de Julio Vega, mi padre, él es mi hijo. Imagínate, ya estoy vieja ya. Después va a quedar esta generación, esta es la tercera generación. Creo que esta es una de las últimas oportunidades que tiene el Estado de Chile de poder decir, vamos a trabajar con fuerza, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible, por último, para entregarnos algo. Es el anhelo de varias de las familias que llegaron a la ceremonia, de la cual otros, según el presidente, prefirieron restarse. Y me permito también lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también las ausencias en esta ceremonia, porque acá fueron invitados los presidentes de todos los partidos políticos y no vinieron todos. Como presidente de Renovación Nacional no recibí invitación, más bien tuve una comunicación como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y como tenía acá
agenda legislativa no pudo asistir y me excusé oportunamente. Desde el gobierno aclaran que las invitaciones fueron enviadas formalmente desde el Ministerio de Justicia hacia los partidos, mientras que la UDI acusa que no recibieron citación alguna. Si no fuimos invitados, es súper compleja la interpretación que yo le puedo dar a esto. En nuestros correos electrónicos, en nuestros teléfonos, nosotros no recibimos una invitación. Todas las invitaciones fueron remitidas por correo electrónico. Al presidente del partido se enviaron a los correos electrónicos de las secretarías generales. Yo lamento el inconveniente que se pudo haber suscitado. A pesar del inconveniente, el ministro de Justicia recalcó que el gobierno no pone en duda el apoyo de la derecha al plan de búsqueda para encontrar a las víctimas de la dictadura. Yo lo decía al comienzo, me parece que es un lujo tener a esta mujer con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Comisión Ballet, María Luisa Sepúlveda, pero además yo lo decía, María Luisa, me hago cargo yo, porque a usted le puede dar pudor, una mujer que transversalmente es reconocida como alguien que ha hecho una opción clara siempre por la búsqueda de más verdad, más justicia y desde los albores además de la dictadura. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, por invitarme, porque aquí quiero compartir no solo lo que yo pienso, sino que un poco lo que he trabajado y lo que he conocido de esta tragedia de los detenidos desaparecidos. Yo quisiera primero partir por la contingencia y preguntarle cómo evalúa usted el plan de búsqueda que ha anunciado el gobierno en el espíritu de que sea el Estado, no un gobierno de turno, el que se haga cargo de la búsqueda de quienes fueron hechos desaparecer. Yo creo que es una buena política de Estado. Yo creo que para los familiares es una buena noticia. Es una noticia que los tranquiliza en el sentido que no son políticas o acciones aisladas que no tienen continuidad en el tiempo y que muchas veces se pierden, y al descontinuarse el esfuerzo que se ha hecho en algún momento, después al no tener continuidad, no terminan en un aporte a la búsqueda, a la verdad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve a cargo de la comisión presidencial en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de las malas identificaciones de los detenidos desaparecidos, nosotros hicimos un esfuerzo de buscar antecedentes de todos los detenidos desaparecidos en términos de obtener, por ejemplo, sus datos de identidad en el registro civil. Ahora poco supe que al Museo de la Memoria le pidieron qué información teníamos de eso desde el registro civil, que estaban recién pidiéndolo, porque no supimos dar continuidad a ese trabajo y estamos haciendo un trabajo nuevamente. O sea, no se parte desde cero, pero se ha perdido continuidad y se han perdido esfuerzos en el camino. Se han perdido esfuerzos. Entonces, tener una institucionalidad que dé continuidad, que integre la información, que dé tranquilidad a las víctimas en términos de que el Estado que los dañó, el Estado que hizo este daño, hoy día el Estado se hace cargo de eso. Creo que es muy tranquilizador para ellos. Es un acto de justicia de alguna forma, ¿no? Absolutamente, es un acto de justicia en términos de poder ir avanzando en algo. Porque los avances, yo creo que también hay que tener muy claro que los avances tampoco son, hay grandes expectativas. Cuando el presidente hoy día nos habla de que se han reconocido más de 300 de los 1.400 personas que se buscan sus restos finales, de esos 300 y un poco más, en algunos es un diente y a veces una clavícula. A veces es un pedacito de cadera y eso. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Ah? Pero eso significa tanto para eso significa, es saber que de verdad fue asesinado, de verdad en ese resto que se encontró, en ese lugar lo mataron, no estuvo enterrado. Claro, y desde ahí se puede reconstruir esta historia y se puede de alguna manera ir cerrando y haciendo justicia. María Luisa, dos preguntas. Lo primero, porque tenemos hartas cosas que preguntarle, pero lo primero, ¿ha estado a la altura el Estado con las familias de los detenidos y hechos desaparecer? La justicia ha sido lenta. Usted sabrá y sabrá, igual que yo,
que la justicia hasta el año 2000 estuvo ausente de la búsqueda y de hacer justicia. Recién en los 2000 empezó a hacerse cargo con la designación de los jueces y los ministros visitadores y los ministros especiales. Entonces yo diría, ¿cómo es posible que recién hoy día, 50 años después, estemos recién en un plan de búsqueda oficial? En el plan de búsqueda oficial y tengamos tantos juicios todavía pendientes. Bueno, la justicia tampoco es solo su responsabilidad, sí, porque quienes son los autores no entregan información, entonces también la justicia le resulta extremadamente difícil. O sea, usted diría que en suma no ha estado el Estado... claro. No ha estado a la altura. No ha estado a la altura. Quiero preguntarle también, ¿qué tanto más cree usted que se puede avanzar en verdad? Se puede avanzar en verdad, porque en la medida que usted tenga todos los elementos en la mesa, usted puede como reconstruir de mejor manera las historias. Y yo creo que a eso apuntaba hoy día el presidente. Cómo reconstruir la historia particular de cada uno. ¿Qué le diría usted, que fue ex vicepresidente de la Comisión Ballet, que antes de la Comisión Ballet, muchísimo antes, al comienzo de la dictadura, estuvo en el Comité Pro Paz, que arman todas las iglesias para tratar de ayudar a las personas que estaban siendo perseguidas? ¿Qué le diría usted a los parlamentarios? Porque este plan de búsqueda requiere recursos que tienen que ser aprobados por presupuesto. ¿Qué le diría a los parlamentarios de todos los sectores políticos? Yo le diría que primero que se enteraran todos de en qué consiste y que se comprometieran a que fuera una política de Estado sustentable en el tiempo, porque no sacaríamos nada que todos los años fuera una tensión en términos de que no hubieran recursos, porque por ese lado este plan de búsqueda podría ser pan para hoy día y hambre para mañana. Entiendo. Y eso sería lamentable. Se ha discutido mucho, la Comisión Ballet tiene 50 años de secreto, y se ha discutido levantar este secreto con varias alternativas. Uno, siempre tiene que ser por ley, evidentemente, pero uno, levantamiento completo; lo otro, levantamiento parcial con la anuencia de cada una de las personas, o sea, que solo se levante para los que quieren. Y la tercera opción es levantar el secreto, pero no respecto a la identidad de las personas, sino de lo que les sucedió. Y esta, para quienes no lo sepan, hay mucha gente joven viéndolo y que no necesariamente se han enterado, la Comisión Ballet tiene que ver con prisión política y tortura. Por lo tanto, por aquello es súper sensible. ¿Usted es partidaria de levantar el secreto de la Comisión Ballet vía ley, y en qué hipótesis o no? A ver, yo siempre he tenido una posición respecto de eso debido a que personas que declararon en la Comisión Ballet declararon en el supuesto que su testimonio no iba a ser público. Hay personas que dicen que nunca se les preguntó y que ellas estarían dispuestas a que fuera público. Yo digo que muchas personas fue lo contrario. Y que su testimonio da cuenta de situaciones vividas que nunca los compartieron con terceros. Como vejaciones sexuales, por ejemplo. Vejaciones sexuales, declaraciones que se sienten culpables porque su declaración implicó terceros, por muchas razones, Mónica. Y eso hace que la gente no quiera que su testimonio sea. O sea, ¿usted público. no sería partidaria de que se levantara en nada el secreto, o sí respecto de quienes quisieran? Se puede trabajar los testimonios, y se puede trabajar los testimonios en términos... Primero, quien quiera que su testimonio sea público, puede ser público. ¿Eso le parece razonable? Totalmente razonable. Y hoy día es así. Y no conozco que los testimonios que tengan algún impedimento para que sean públicos. No tengo ningún problema. O sea, además no depende de mí, pero no me parece... Pero le parecería que estaría bien que se hiciera en forma sistemática todas aquellas personas que digan sí, claro, que se levante. Ya, perfecto. Pero también se podría obtener cierta información, rescatar cierta información. Sin revelar nombre. Sin revelar nombre. Uno podría estipular quiénes son las personas que estuvieron en tal parte, en tal regimiento, o en tal época, que podría servir testigo. Pero hoy de repente nos confundimos que la información está en las víctimas, no está en las víctimas. La información está en los victimarios. Entonces de repente nos confundimos. Eso es lo que yo quisiera decir.
Quisiera preguntarle, en medio del proceso constituyente se ha propuesto una enmienda para que automáticamente todas las personas mayores de 75 años que están cumpliendo condena, sea por el delito que sea, pasen a cumplir arresto domiciliario, incluso sin estar en los últimos días ni con enfermedad alguna, sino que cumplen 75 años y a prisión, pero en su domicilio. Y esto implica que de los 50.000 presos que hay en Chile son 256 mayores de 75 años y la mitad por lo menos son violadores de derechos humanos. ¿Qué le parece a usted esta enmienda? A ver, más de la mitad son violadores de derechos humanos. Me parece que podría ser una trampa en términos a la impunidad. Me parece que podría ser una vía de buscar la libertad de los violadores de derechos humanos, y creo que sería grave para lo que es las expectativas que tienen las víctimas y para la justicia. Yo no estoy porque las personas que se están muriendo no tengan ninguna posibilidad de que haya alguna posibilidad en algún momento de que tengan una asistencia. Y que no mueran en la cárcel. Que no mueran en la cárcel, si eso requiere su estado de salud. Pero no automáticamente hizo usted a los 75 años. Que no sea a los 75 años de ninguna manera. O sea, los violadores de derechos humanos debieran estar en la cárcel hasta el final de su condena. Eso es lo que debiera, eso es lo que dicen los protocolos internacionales en los delitos de lesa humanidad. O sea, ¿le parece que no? Porque usted me decía, es una forma de buscar la libertad de ellos, pero sería con prisión domiciliaria. Igual no le parece, igual cree que... No me parece que tengan prisión domiciliaria, ya sabemos. Eso además son es una injusticia para todos aquellos presos en situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Me pregunto por qué ellos. Teresa, ¿qué le parecieron las declaraciones de la diputada Navellán, que a raíz de la discusión de un proyecto que buscaba condenar lo que fue la violencia política sexual, es decir, las violaciones, el uso de la violencia sexual como forma de tortura durante la dictadura, dijo que esto eran leyendas urbanas? Gravísimo. Mira, casi para no comentarlo, pero yo le diría a la diputada que no solo las mujeres sufrieron violencia sexual, sino que también en los primeros tiempos muchos hombres sufrieron violencia sexual que ha sido muy callada. Así que sería bueno que la diputada se informara. Le quiero preguntar también por las declaraciones del presidente de la República, que en el funeral de Guillermo Tellier dice que algunos murieran como cobardes, cuando se refiere efectivamente al caso de uno de los asesinos de Víctor Jara, que se suicidó. ¿Cuál es su evaluación de esas palabras? Hubiera preferido que no las hubiera dicho, hubiera preferido, pero también hubiera preferido que esa persona hubiera colaborado con la justicia, ¿verdad? Él no colaboró con la justicia, pero también hubiera preferido pero no solo nos horrorizamos con su suicidio. Yo conozco muchos suicidios de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, de personas que fueron torturadas y que no lo resistieron, de hijos de desaparecidos, por ejemplo, de este niño que fue secuestrado en Argentina y que era hijo de 2 chilenos, y cuando descubrió que había sido finalmente adoptado irregularmente, ilegalmente, por un violador de derechos humanos argentino hace unos años atrás, no muchos años, 5, creo que máximo hace 5 años atrás, se suicidó. Y aquí no hubo ningún espanto
como hay un espanto porque se suicida este señor. Espantémonos por todo, no tengamos tan doble estándar. ¿Qué ha pasado entre los 30 años del golpe, 40 años del golpe y los 50 años del golpe? ¿Cómo evalúa usted el ambiente, el alma nacional? Estamos en otra etapa, porque también estamos en otra etapa política y social del país. Pero se lo quiero poner en contexto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque esta es la pregunta final. Entonces, se lo pregunto en el contexto si estamos más unidos o más desunidos, si hay más consenso respecto de ciertos temas democráticos o menos, y si usted cree que sería posible un nunca más, y qué tendría que contener ese nunca más. ¿Cómo estamos a los 50 años? O sea, yo siento que estábamos mejor a los 30 y a los 40 que hoy día, no me cabe duda. Pero no pierdo las esperanzas de que haya posibilidades de un nunca más. O sea, cuando leo y escucho al ex general Martínez, me da esperanza de que hayan personas como él que podrían pensar distinto, porque sus compañeros de armas no piensan todos como él, de que haya más personas que piensen que tenemos que llegar a un consenso respecto a que la democracia hay que defenderla como sea, de que la democracia conlleva el respeto a los derechos humanos, que si no conozco ninguna dictadura que respete derechos humanos. Eso de los consensos, tenemos que educar a las nuevas generaciones para que eso no suceda. Hay unos mínimos necesarios para poder, que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad. Yo no me resisto a creer que no es posible acordar esos mínimos. Pero me imagino que, para cerrar, ¿quiénes son los responsables de que no sea posible? O sea, le haría una crítica a los políticos, a las políticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué a los 50 años no se llega a ciertos consensos? Creo que hay una responsabilidad bastante compartida. Hay una responsabilidad de la clase política, hay una también responsabilidad de los partidos, yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad también, o sea, de las organizaciones sociales. Hay una responsabilidad bastante compartida y en ese sentido yo quisiera mirar de que tiene que haber la esperanza de que eso sea posible, de que la democracia es posible y de que hay que hacer unos esfuerzos más colectivos para defenderla y protegerla. María Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Es un honor tenerla y yo creo que... Muchas gracias a ti por haberme invitado. Sí, yo creo que son muchos. Usted es de esas personas que da gusto que de todos los sectores políticos le reconocen además su coherencia y su trayectoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Vamos a seguir avanzando y les contamos que diversas reacciones generaron la polémica comparación que hizo el presidente Gabriel Boric tras participar del velatorio del líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Si bien el oficialismo salió a respaldar al mandatario, desde la oposición afirmaron que sus dichos sobre el suicidio no están a la altura de la dignidad del cargo. Francisca Cárdenas con este tema. Hoy día, cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente, crisparon aún más los ánimos a 2 semanas de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado. Sí me interesa hacer una reflexión. Guillermo Tellier murió como un hombre digno, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Y me parece que ahí hay diferencias que son humanas. Dichos del presidente tras asumir la guardia de honor del féretro del líder del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien falleció este martes. Más temprano, Hernán Chacón, uno de los condenados por el asesinato de Víctor Jara, se quitaba la vida en su domicilio cuando iba a ser notificado. Ya no nos sorprende con sus dichos fuera de lugar,
quizás se refería al presidente Allende, que se suicidó cobardemente. Y tiene que ver con una situación muy dolorosa como el suicidio de una persona, un ser humano, y que me parece que no está a la altura de la dignidad de hacer una declaración de esa naturaleza cuando ostenta el cargo de presidente de la República. En La Moneda desdramatizaron la alusión al suicidio, asegurando que fue una frase elocuente que empatizó con quienes no han obtenido justicia. Las palabras del presidente, pero hay una empatía con la sensación de muchos familiares respecto a la injusticia, ¿no? La impunidad de los victimarios, de sus parientes, que lo hicieron desaparecer, que los torturaron, y que pasa el tiempo y van muriendo sin justicia. La justicia es la que logra sanar, es la que logra reparar. Ministra, pero las críticas apuntan a hablar así del suicidio en general. No me corresponde referirme en particular. El ex brigadier de 86 años se quitó la vida antes de ser detenido por la PDI, quienes fueron a buscarlo a su departamento en Las Condes para hacer efectiva la condena que ratificó la Corte Suprema en su contra y de otros 6 exmilitares. Estamos hablando de una persona que haya tenido problemas mentales, sino que es una persona que a producto de su suicidio esquiva la resolución de la justicia. Es una persona que fue un criminal, era un preso rematado que mató a Víctor Jara. O sea, no estamos hablando de una persona que tenga un problema de salud mental, era que lo carcomía la culpa o la cobardía. Se equivocó porque en la historia de nuestro país se han suicidado personas importantes de la historia de Chile. Y en el día a día mueren y se suicidan muchas personas por temas de salud mental. Por lo tanto, hirió susceptibilidades, más allá de que la persona a la cual aludía haya sido un criminal. El ex candidato presidencial José Antonio Kast también tuvo palabras para los dichos del presidente. Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rió de Jaime Guzmán, usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. No es primera vez que las intervenciones generan la molestia de la derecha. Una de las últimas fueron sus cuestionamientos a uno de los fundadores de Renovación Nacional, Sergio Nofre Jarpa, asegurando que terminó sus días impunes, pese a todo lo cometido. El terrorismo de Estado, el atropello a la dignidad de la persona humana, simplemente vacía de contenido la existencia de un ser humano. Y por eso es que hay muchos que se suicidan. Yo todavía recuerdo un caballero que estaba muy enfermo en Londres que llegó y salió trotando de la silla. ¿Existen muertes cobardes para usted? No. Las muertes son muertes y hay que respetarlas todas. Son decisiones personales que hay que respetar. Intervención que tensiona los ánimos a pocos días del 11 de septiembre, día en que el presidente invitará a todos los partidos políticos a firmar un compromiso por la democracia. Bueno, por 9º mes consecutivo subió el desempleo a nivel nacional. Esta vez llegó a 8,8% entre mayo y julio, con un problema principal: la baja o nula creación de empleos, tal como lo explica Belén Saldías en su nota. Me despidieron, sí, me despidieron. ¿Y eso en qué mes fue? En abril, sí. Hasta el día de hoy estaba sin trabajo. Sí, ahí estoy cobrando las cesantías. Durante 6 años, José Miguel se desempeñó como junior administrativo en una empresa del retail. Hace unos meses se fue despedido y hasta el momento se mantiene sin encontrar un nuevo trabajo. He visto poca oferta, sí. Y digamos, el pago, no sé, no lo encuentro tan bueno. Esta realidad es más común de lo que parece. Así lo dio cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en su informe trimestral. La tasa de desempleo de mayo-julio fue de 8,8%, pero esto no solo se ve a nivel de trabajadores, sino que también entre empleadores. Ahora, cosa de 2 meses atrás, vi que la cosa no prosperaba, entonces yo dije, bueno, voy a tener que despedir a la más nueva. ¿Se quedó entonces con 2 trabajadores? Con 2 vendedoras, después de haber tenido 8. 8,8% de desocupación, incrementando 0,9 puntos porcentuales al comparar igual periodo del 2022, lo que se traduce en el 9º aumento consecutivo. Esto se explica por 2 fenómenos. Por un lado, tenemos un aumento de los ocupados de 2% y además tenemos un aumento de las personas desocupadas de 14,1%. Entonces significa que personas están volviendo al mercado del trabajo,
se están creando empleos, pero la cantidad de ocupaciones que se están creando no alcanzan a cubrir la cantidad de personas que están retornando al mercado del trabajo. Y es que precisamente la creación de empleos podría erradicar el problema. Así lo dan cuenta los expertos y también se ve reflejado en las cifras, cuestión que podría ser explicada, por ejemplo, por el estancamiento de la economía nacional. Hay una tendencia de aumento gradual pero sostenido de la tasa de desocupación, que se refleja en esta tasa de desempleo que es la más alta en 2 años, que muestra también, y creo que algo más preocupante que el número de la tasa de desempleo, es que hay una muy baja creación de empleo, se crean apenas 2.000 puestos de trabajo cuando se mira la serie desestacionalizada, y eso a su vez es el reflejo de una economía que no crece. Estamos en una situación con un rezago en el mercado laboral muy importante. Para tener la tasa de ocupación que había antes de la pandemia, tendríamos que crear un poco más de 419.000 empleos. Entonces la situación es delicada porque estamos muy rezagados. La administración pública, actividades de la salud y el comercio son los sectores que lideran en nuevos puestos, pero los que contribuyeron negativamente en los ocupados son las actividades inmobiliarias, hogares como empleadores y también la construcción. Por lo mismo, desde el gobierno aseguraron que es necesario potenciar la creación de empleos. Es una cifra de desempleo que creemos que implica un desafío importante para nuestro país. Creemos que hay que reforzar las políticas pro empleo, como por ejemplo lo que hemos hecho a través del subsidio a las pymes para que puedan pagar el salario mínimo en la transición. Cuando uno ve la dinámica, es decir, lo que está pasando mes a mes en este trimestre móvil que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que uno ve no es un aumento del desempleo, sino más bien una situación de estancamiento. Expertos aseguraron que las próximas mediciones se podrían seguir en esta tendencia a la alza por la temporada de invierno. Además, las pérdidas de trabajos asociadas al sistema frontal también podrían incidir en las próximas cifras. Ya es parte de CNN Chile, Carolina Urrejola, pero ahora, miren, tiene un invitado. Carola, qué gusto que estés con nosotros. Ahí está. ¿Cómo estás, Mónica? Esta es la gráfica de nuestro nuevo programa, que hoy día tuvimos el lanzamiento. Tú participaste, al igual que el resto del equipo de CNN Chile. El nuevo programa, que no es solo un programa, es una iniciativa. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Cuéntanos el concepto. ¿Cuál es el concepto de este programa? Es una iniciativa que involucra un programa de televisión que va a partir del próximo miércoles a las 10 de la noche y que va a tener 12 emisiones semanales. Y es también un estudio muy amplio y profundo sobre la percepción que tenemos los chilenos y las chilenas de la democracia. Es el más grande que se ha hecho en Chile porque se utilizaron herramientas de la inteligencia artificial y el procesamiento de gran cantidad de datos, 6.600 casos de personas que pudieron decir libremente lo que piensan sobre la democracia. O sea, van a reflexionar sobre la democracia, pero antes de que sigamos contando, ¿ustedes quieren saber más? Tenemos una nota que realizó Javier Albornoz. Veamos la nota y volvemos a seguir conversando. Si te preguntan qué es la democracia, quizás pienses que la respuesta es obvia, pero aunque no lo creas, no todos pensamos lo mismo. Y son esos pensamientos los que busca articular el nuevo programa de CNN Chile, Democracia, conducido por Carolina Urrejola. Queremos entregar nuevas herramientas para estas conversaciones, sobre todo en un ambiente de crispación que es el que estamos viviendo hace mucho tiempo. Y para eso el esfuerzo que ha hecho el área futuro de CNN es muy significativo porque trata de abordar esas conversaciones desde otro punto de vista y con nuevas herramientas. A través de 12 capítulos, este espacio de CNN Futuro abordará desde diversas dimensiones y voces que permitan entender nuestra democracia y también los desafíos que tiene para su fortalecimiento. Un programa especial que haga un seguimiento de lo que es la democracia, sus valores, sus principios, la necesidad que tenemos de cuidarla, es algo que forma parte del rol central de CNN Chile como medio de comunicación. Esto utilizando datos y utilizando ciencia, y para eso es que CNN por primera vez en el fondo realiza un estudio, y es un estudio que utiliza nuevas tecnologías de inteligencia artificial y de analítica avanzada de datos, y gracias a eso podemos comprender mejor cómo se sienten las personas respecto a la democracia. El programa considera un estudio de percepción sobre la democracia junto a Marlin Research con un campo de 6.600 personas y gracias al uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos. Los primeros resultados fueron presentados este miércoles. 9 de cada 10 chilenos dijo que la democracia era muy importante. Nos dio un 6 y un 7. Eso es un resultado sin precedentes que nosotros como investigadores no nos esperábamos. Es muy positivo. Esto es algo
que hay que celebrar. Según el estudio, un cuarto de los encuestados asocia democracia con libertad y las mujeres y los jóvenes la evalúan mejor, resultados que fueron bien recibidos. Se derrumba con este estudio, utilizando toda la tecnología, las ciencias del futuro, un mito que había. Ese mito de que la gente prefería tener menos libertades y menos democracia para tener más seguridad. Este estudio que nos presentan hoy día también nos plantea el desafío a quienes hoy día estamos en la toma de decisiones, quienes somos hoy día políticos o líderes que somos electos, donde la ciudadanía también nos está dando un mensaje. Es importante poder avanzar en reforzar la democracia. Me siento muy complacida de saber que las mujeres tenemos una visión de la democracia en torno a la libertad, y eso habla muy bien de nosotras, de que estamos a puertas de tener una participación más activa en términos políticos. Los resultados serán analizados junto a una conversación más compleja en torno a la democracia. La democracia se sustenta en que personas de distinto origen, distinto pensamiento, distinta religión, en fin, puedan encontrarse, ¿no? Y que a pesar de las diferencias que podamos tener en lo político, en lo religioso, etcétera, podamos construir bases de convivencia. Y tener espacios para discutir sobre ella, solo lo que pueden contribuir es a fortalecerla. Que se haga a través de un medio de comunicación social todavía es mucho más importante. La invitación es todos los miércoles a las 22 horas. Democracia. Solo en CNN Chile. Tremendo programa entonces que se viene en CNN Chile. ¿A quiénes vamos a ver? Y cuando te pregunto a quiénes, no me refiero solamente a nombres. ¿Qué tipo de invitados van a ayudarnos a reflexionar sobre la democracia? ¿Qué vamos a ver en el programa? Vamos a ver a entrevistados internacionales que tienen expertise en distintas cuestiones que tienen relación con la democracia, que es un tema muy grande y es a la vez un ideal y una cuestión muy concreta. Entonces queremos bajarlo a la vivencia más cotidiana de los ciudadanos. Y para eso vamos a consultar expertos. Por ejemplo, tenemos una entrevista con Daniel Innerarity, que es este filósofo político español muy importante, o con el alcalde de Medellín, que llevó adelante el milagro de Medellín para terminar con la violencia. Y también vamos a tener un panel de conversación con representantes ciudadanos, dirigentes sociales y otro tipo de representantes de la ciudadanía, y también expertos o expertas aquí en el panel de conversación. Vamos a tener siempre una nota que nos va a introducir sobre cuál es la arista de la democracia que queremos tocar. Lánzate alguna. La cultura, la ciudad, cómo el espacio público es el escenario de la democracia. Y es muy distinto para ti y para mí poder ir a una plaza y llevar a nuestros niños a que socialicen, a otra persona que tiene que estar encerrada porque teme que a su hijo le llegue una bala loca o que lo pueda reclutar el narco. Y además, en todas las emisiones del programa que preparamos con el área de futuro de CNN, vamos a entregar detalles de este estudio que realmente nos da muchas luces para tener una conversación más profunda y más clara sobre lo que es la democracia, que como sabemos está amenazada no en Chile, en todas partes del mundo. Hay resultados asombrosos, la diferencia entre hombres y mujeres de cómo percibimos la democracia. Las mujeres mucho más basadas en ideales como la libertad, la justicia, los hombres en una cuestión más operativa como el derecho a elegir a alguien. El gobierno no te extraña, no te extraña. Fíjate que no como me las personas tanto. Jóvenes tienen una gran valoración de la democracia chilena, bastante mejor que la de las personas mayores, pero en general todavía tenemos cosas a las que aferrarnos para fortalecer nuestra democracia. Importante además porque, claro, esta democracia que no tiene tanto sentido cuando no te entrega los bienes y servicios básicos. Así o sea, es. claro, es fácil hablar de democracia, pero para alguien que el sistema democrático no le entrega salud, educación, pensión, entonces claro que puede sentir esa afección por esa democracia. ¿Por qué le voy a ser leal a un sistema que no me entrega lo mínimo, lo que a mí más me interesa? Y es un fenómeno a nivel global. Absolutamente. Pero es importante reflexionarlo desde Chile, con ojos chilenos, con ojos extranjeros. Ahora, la pregunta también de fondo es importante la democracia, es cierto, pero reflexionar en torno a ella, conversar, ¿por qué es importante, Carola? ¿Por qué sienten con todo el equipo, que es el equipo de CNN Chile, pero los que han estado trabajando más directamente en este proyecto, ¿por qué sienten que es importante y necesario, no solo ahora, sino siempre conversar de democracia? Que es la pregunta inicial, ¿cierto? ¿Por qué vale la pena y por qué tenemos que abocarnos a esta cuestión que tiene tanta complejidad?
Creemos que estamos en un momento político en nuestro país, ya llevamos por lo menos 4 años de mucha politización y hay distintas tesis sobre cuán polarizados estamos, si es más bien la élite o si es en realidad la ciudadanía. Pero yo creo que todos compartimos una sensación de agotamiento de los distintos procesos tan intensos que hemos estado viviendo y por otro lado hay efemérides importantes. El programa se estrena la próxima semana, estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado con interpretaciones distintas, sentimos que hemos retrocedido, tú lo hablabas con María Luisa Sepúlveda recién, hay desafíos importantes mirando esa fecha, pero también vamos a estar al aire cuando se cumplan 4 años del estallido social o cuando se realice el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional, que no tenemos idea de lo que va a pasar. Entonces, creemos que tener un enfoque, poder ponerle luz a conversaciones que son más profundas, de interdisciplinas, puede ayudar a, digamos, mejorar nuestra convivencia y darle más sentido a los procesos que estamos viviendo. Sí, sentirnos un poco más protagonistas de ese cuidar la democracia todas y todos. Recuerda, por favor, las coordenadas para que nadie se olvide. Miércoles después de CNN Prime a las 10 de la noche, Democracia en CNN Chile a partir del próximo miércoles, 12 emisiones semanales. Pues que va a estar bueno el miércoles, ya. Siempre hacemos el puñito es que te lo agarramos de la pandemia, de desear suerte, que vaya bien. Mucha suerte entonces, Muchas la verdad gracias. es que no sé si necesitan suerte, porque cuando hay talento no se necesita mucha suerte. Así que invitada siempre aquí a venir a promocionar el espacio, a contarnos qué trae cada miércoles. Muchas gracias por el apoyo y todos y todas invitadísimas, por supuesto, a participar de esta iniciativa de CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. Pero por supuesto siempre aquí disponible. Lo que nunca nos perdemos tampoco en CNN Chile es el tiempo, así que vamos a ir a preguntarle a José Miguel Mardones qué va a pasar, porque ojo, vienen lluvias. ¿De que llueve, llueve? De que llueve, llueve. Vamos a ver. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos una vez más en el estudio de CNN Tiempo preparando un nuevo capítulo de nuestro programa con toda la actualización pensando en el día de mañana y las jornadas que tenemos por delante. Y precisamente sobre aquello hay novedades. Queremos conversar con todos ustedes en este despacho para CNN Prime. ¿Qué pasará en la zona centro hacia el fin de semana, hacia la tarde-noche del día sábado? Lo proyectamos inmediatamente en nuestra pantalla que nos permite graficar cómo estará el pronóstico del tiempo precisamente en el fin de semana y vemos, por ejemplo, el ingreso de un sistema frontal que va a llegar, que va a afectar la zona centro-norte de nuestro país. ¿En qué se traduce esto que les estoy comentando? Al finalizar el día sábado 2 de septiembre, tarde-noche más bien, existe la posibilidad de que las lluvias lleguen a la zona centro-norte de nuestro país, pudiendo registrarse algunos milímetros en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, aunque de carácter débil. La mayor probabilidad de lluvias es sobre Santiago, fíjense ustedes, con un 90% de probabilidad. Se prevé para el domingo 3 desde la madrugada y durante toda la jornada con montos totales aproximados entre 5 a 12 milímetros en Santiago Centro. ¿Qué quiero decir con todo lo que les explicaba recién? Que si bien las precipitaciones podrían comenzar la tarde-noche del día sábado, la mayor probabilidad se concentra durante el día domingo 3 de septiembre desde la madrugada y durante toda la jornada con montos que podrían alcanzar incluso los 12 milímetros en el centro de la ciudad. También en el sector sur de la capital y norte de la región metropolitana. Hacia el poniente de Santiago podrían registrarse entre 1 y 5 milímetros y al oriente existe mayor probabilidad, entre 9 y 20 milímetros de precipitación caída. El lunes que tenemos por delante podrían registrarse más lluvias desde la madrugada en Santiago, pero siempre de carácter débil. ¿Qué pasa en los sectores costeros? Por ejemplo, en Valparaíso, sin lluvias el sábado y el domingo se provee entre 0 y 3 milímetros, 70% de probabilidad en la costa de Valparaíso. Y en Coquimbo, en la región de Coquimbo, atención, sectores como Salamanca, Illapel y Ovalle, en el interior de la región, podrían recibir el domingo algunas gotitas, aunque esta probabilidad es mucho más baja respecto a la región de Valparaíso y a la región metropolitana. Vamos a revisar ahora ¿qué nos dijo Gonzalo Espinosa Dogenbailer, meteorólogo de la Armada? Conversó con nosotros, nos envió una declaración, lo entrevistamos. ¿Cómo se viene este sistema frontal? Ya les entregamos algunos detalles, pero él hace una proyección mucho más precisa. Atención con sus declaraciones.
Bueno, para el presente fin de semana, en que ya iniciamos el mes de septiembre, se anuncia la llegada de un sistema frontal, aunque bastante debilitado, podría dejar en general nubosidad y algo de precipitaciones, principalmente hacia el día domingo. El sábado estará toda la zona central con nubosidad. Algunas precipitaciones débiles podrían caer tanto en la costa como en el interior, pero lo más importante se podría manifestar el día domingo con precipitaciones ya un poquitito más intensas, unos 6 a 8 milímetros, tanto en la costa como en la región metropolitana. Estas precipitaciones abarcarían desde el sur de la región de Coquimbo y toda la zona central, región de Valparaíso, región metropolitana y también región de O'Higgins. Serán de poco monto, pero aportarán mucha nubosidad y viento de componente norte de moderada intensidad. Bueno, ahí Gonzalo Espinosa Dogenbailer, meteorólogo de la Armada, nos entregaba la explicación y por supuesto también era consecuente a lo que nosotros les habíamos anunciado anteriormente. Daba todo el respaldo ahí meteorológico para aquella explicación. Otro dato que es sumamente importante que quisiéramos explicarles a esta hora de la noche es cuando se habla de probabilidad de precipitaciones. Fíjense que cuando se dice que la probabilidad es superior al 75%, esto para que lo entiendan y puedan aprender este concepto cuando lo vuelvan a escuchar. Cuando se dice que la probabilidad es mayor al 75%, sí o sí tendremos precipitaciones. Sí o sí tendremos al menos algunas gotitas. Inferior a esa cifra, menos del 75%, muchas veces esa probabilidad no se cumple y las gotitas no se manifiestan y nos quedamos nada más que con nubes negras o muy amenazantes. De hecho, la probabilidad para este sistema frontal es de 70% en la región de Valparaíso y en la región metropolitana estamos por sobre ese umbral de probabilidad. Por lo tanto, es mucho más probable que en nuestra capital sí tengamos precipitaciones de carácter débil, insisto, hacia el fin de semana. Antes de terminar el despacho, vamos a levantar nuestras gráficas con la proyección pensando en el día sábado 2 de septiembre en diferentes territorios de nuestro país. Nos vamos a la región de Valparaíso, probabilidad de precipitaciones de un 70%, sobre todo en la costa. Es mucho más probable que precipite en los valles y en la precordillera, en ciudades como Quillota, La Calera, Los Andes o San Felipe. Vamos por el otro lado rápidamente a San Antonio, Pichilemu y a la ciudad de Rancagua, donde van a predominar las nubes este día sábado 2 de septiembre. ¿Hay posibilidad de precipitaciones en Pichilemu? Sí, pero de carácter débil, situación similar en la ciudad de Rancagua. Vamos ahora a el Centro 2, como le llamamos nosotros en CNN Tiempo, en la región del Maule, Ñuble y Biobío, el centro sur de nuestro país. Aquí está Curicó, Talca y Constitución, el Valle y la Costa, con precipitaciones también pronosticadas hacia el día sábado, de carácter débil, para nada intenso, para nada similar a lo que sucedió la semana anterior en todos estos territorios. Y predomina, como vemos en la imagen, el cielo cubierto. Hacia la costa del Maule, la posibilidad de precipitaciones es mucho menor, como lo vemos en la gráfica, van a predominar las nubes. Cubierto en Chillán y en el caso de Concepción y Los Ángeles, este es el pronóstico, insisto, del sábado 2 de septiembre, nubes matinales y luego cielo parcial, máxima de 12 grados. Finalmente, hacemos la proyección para la región metropolitana. Ya les contaba al inicio de este despacho que tenemos posibilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche del día sábado 2 de septiembre. La probabilidad aumenta hacia la madrugada del domingo y también durante la jornada de día domingo. Podríamos alcanzar, por ejemplo, en el centro de Santiago 12 a 15 milímetros de precipitación caída y esa cifra tendería a aumentar hacia el sector oriente de la capital. Insisto en el punto una vez más, precipitaciones de carácter débil y de manera intermitente, por ejemplo, durante el día domingo 3 de septiembre. Hacia el lunes, algunas gotitas podrían quedar sobre todo en la mañana, sin embargo, la nubosidad parcial llegaría avanzada la tarde. Se vuelve a nublar el día martes, el miércoles y el jueves, y las máximas las tendremos ahí oscilantes entre los 16 y los 18 grados. Posibilidad de precipitaciones hacia la mitad de la próxima semana, lo seguimos actualizando y por supuesto más detalles lo conversamos más adelante en un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Muchas gracias, que tengan buenas noches.
Bueno, vamos a seguir con el tiempo, pero internacional, junto a Jacinta Molina, que no nos va a dar el pronóstico del tiempo, pero nos va a contar los efectos que ha provocado, lo habías anunciado ayer. Exactamente. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. El huracán Idalia, que en las últimas horas, eso sí, ha perdido fuerza, transformándose en tormenta tropical, pero dejó estragos en el estado de Florida, donde tocó tierra muy temprano el día de hoy en la mañana y de hecho ya va en dirección a Georgia. Está también causando fuertes precipitaciones que afectan a 4 estados en total. Según señala CNN, se habla en los medios locales de al menos 2 personas que habrían muerto por producto de los efectos que ha dejado Idalia. Las graves inundaciones, por cierto, los fuertes vientos que comenzaron con máximas de 200 kilómetros por hora. Ahora eso ha bajado a 110, 112. Pero tuvo una trayectoria, Mónica, muy interesante porque muy de madrugada, antes de tocar tierra en los Estados Unidos, creció en categoría a 4. Se veía ahí una situación muy peligrosa. Sí. Finalmente va decreciendo y ahora se ha convertido en tormenta tropical, por cierto, generando la preocupación también de los habitantes de las zonas afectadas. De lo que ha acontecido en esta jornada en los Estados Unidos con Idalia, lo revisamos en la siguiente nota que ha preparado Laura Soto. I'm standing in a parking lot completely covered in water with water levels coming up right to the bottom of my knee. If I were to continue walking in, we've seen people with water levels all the way up to their waist. El corresponsal de CNN, Iván Rodríguez, reportaba literalmente con el agua hasta las rodillas sobre la situación que se vive en estos momentos en algunas partes de Florida tras el paso del huracán Idalia. La tormenta de categoría 3 tocó tierra en la mañana de este miércoles al noroeste del estado, a lo largo de la costa conocida como Big Bend, una zona que según las autoridades no veía una catástrofe de este tipo en más de 100 años. No hemos tenido una tormenta que haya tomado esta trayectoria a este nivel desde la década de 1890, que haya golpeado a esta parte de Florida. Así que esto es realmente un gran problema. Esta parte del estado no ha visto necesariamente una tormenta como esta en mucho tiempo. Es así que el fenómeno meteorológico ha dejado un rastro de escombros, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Así también ha generado marejadas ciclónicas que en algunas zonas ha producido niveles récord de agua, como es el caso de la ciudad de Cedar Key, donde la altura del agua superó los 2 metros por sobre el nivel de las mareas más altas. Sabemos que la tormenta tocó tierra como categoría 3, lo que significa vientos de más de 193 kilómetros por hora y hasta 250 milímetros de lluvia en algunas zonas. En la previa a esto se emitieron órdenes de evacuación en al menos 30 de los 67 condados que componen el estado de Florida. Así también, cientos de miles de hogares se quedaron sin electricidad, se cancelaron vuelos y también se cerraron aeropuertos. Es el huracán más fuerte desde que vivo aquí, hace 40 años, y siento que probablemente nadie debería quedarse en este momento. Lo que vimos con esta tormenta es que pasó de tormenta tropical hace apenas 2 días a tormenta de categoría 4 a la noche del martes, antes de debilitarse ligeramente antes de tocar tierra. Eso es un gran cambio de intensidad en solo un periodo de 48 horas. A veces vemos ese cambio en las tormentas que, históricamente, lleva días. Expertos creen que el cambio climático está provocando que los huracanes sean cada vez más intensos. Idalia es un ejemplo de aquello, ya que se vio fortalecido debido a las temperaturas más cálidas que se han registrado en el Golfo de México. Creo que ya nadie puede negar el impacto de la crisis climática. Basta con mirar a nuestro alrededor: inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo, importantes incendios forestales han causado daños significativos como nunca antes habíamos visto. La tarde de este miércoles, el huracán se degradó a tormenta tropical, con vientos de unos 112 kilómetros por hora. Su avance ha continuado por el noreste de Estados Unidos, hacia los estados de Georgia y Carolina del Norte y del Sur. Dichas zonas todavía corren el riesgo de sufrir inundaciones y marejadas ciclónicas. Vamos a estar muy pendientes, por cierto, a lo que ocurra en Estados Unidos en las próximas horas con el paso de esta ahora tormenta tropical. Nos vamos ahora a Rusia, que ha sufrido la mayor ofensiva con drones
ucranianos desde el inicio de la invasión a este último país, a Ucrania, desde el inicio de la guerra. Una situación sin duda que da cuenta de cómo se ha ido agravando también este conflicto, un recordatorio de que sigue en desarrollo. Por supuesto, y recrudece. Ahora, exactamente, se recrudece a este nivel con una ofensiva por parte de Kiev en suelo ruso. Este país, Rusia, Moscú, ha denunciado ataques en 6 regiones, además de la anexada península de Crimea, en un puerto muy importante, el de Sebastopol. También se denunció por parte del gobernador una serie de bombardeos con drones, ataques con drones más bien, en ese territorio en la última jornada. Desde Rusia han amenazado con represalias a Kiev ante esta situación, y esto ocurre además en una jornada donde nuevamente se registran ataques en territorio ucraniano. En el caso de la capital, Kiev, donde al menos 2 personas fueron reportadas muertas luego de esta ofensiva llevada a cabo por Moscú en el contexto de esta guerra que ya supera los 500 días. Sí, y uno de los ataques más graves a 600 kilómetros de la frontera de Estonia y Letonia, que obviamente les preocupa. Fábricas destruidas, aviones también, a lo menos 4. Sí. Así que... De hecho, es la primera vez que se reportan ataques con drones ucranianos en la parte occidental de Rusia. Y como tú mencionabas también, cercano a la frontera de países que son miembros de la OTAN. Ok, avanzamos. ¿A dónde? Sí, nos vamos de nuevo a los Estados Unidos porque ha ocurrido una imagen que está generando preocupación en el mundo político. El líder de los republicanos en el Senado, el senador Mitch McConnell, tuvo este momento que se repite, algo que ha ocurrido también hace poco más de un mes. Le ocurrió en una conferencia de prensa donde estaba respondiendo preguntas y queda paralizado por varios segundos. De hecho, tiene que ser asistido por algunos asistentes, su jefa de prensa, también parte de su escolta de seguridad. Le preguntan en esta conferencia sobre sus intenciones de postular a la reelección. Él tiene más de 80 años. Dice que no escucha la pregunta, pide que se la repitan y luego queda paralizado al punto de no responder, y ahí intentan ayudarle. Finalmente, la jefa de prensa, que es quien vemos ahí en la imagen, dice que da por terminada la conferencia, claramente no está en condiciones de poder seguir. Y yo te decía, Mónica, que es un episodio que ha ocurrido en el pasado, hace poco más de un mes también, en el Senado, en una conferencia de prensa, también queda paralizado durante una rueda de prensa. Es tanta la preocupación que el presidente Joe Biden fue consultado por este tema, dijo que lo iba a llamar para poder saber más sobre su estado y también tener más antecedentes de lo ocurrido, porque si bien, digamos, son de partidos distintos, se conocen desde hace mucho tiempo, cuando Biden era senador, así que dijo que había un cariño, una preocupación, así que lo iba a contactar. Eso tiene una consecuencia política. O sea, uno, claro, primeramente, y lo más importante es la salud de él y tal, ¿no? Pero esto tiene una consecuencia política, y es no solo sobre su liderazgo, sino que indirectamente, de inmediato, ¿en qué se empieza a hablar? Se empieza a hablar de la salud de Biden y la edad que tiene para postularse por una segunda vez a la presidencia. O sea, de inmediato los medios de comunicación, las conversaciones, las redes sociales empezaron a apuntar a Biden. Fue lo que le preguntaron, además de este episodio, le preguntan si había visto esta imagen, si sabía algo al respecto, qué le parecía, y después le preguntan nuevamente el tema de la reelección. Claro, porque se dice la edad que tiene, estará habilitado o no, no se le conoce ninguno de estos tipos de problemas de salud, pero pone el foco en eso, y por lo tanto, más allá de lo humano, en lo político también hay repercusiones. Exactamente, y se están viendo, por cierto, en los Estados Unidos. Con esta información dejamos hasta acá esta revisión internacional. Y nos vamos a la pausa rápidamente para volver con más aquí a CNN Prime. Bueno, fíjense que tras firmar con la multinacional Warner Music, María Becerra sigue expandiendo su carrera por diversos territorios. En medio de ese crecimiento lanzó El amor de mi vida en colaboración con el grupo de cumbia Los Ángeles Azules. La artista conversó de esto y de mucho más con Sandro Lavarría. Veamos qué dijo. Si en una rosa está... En sus 40 años de carrera, Los Ángeles Azules ya han colaborado con una infinidad de artistas. Desde Miguel Bosé al Polaco, pasando también por Juanes, Gloria Trevi
o Nicki Nicole. Y la última en sumarse a la lista fue... Reconocida por sus canciones más urbanas, la nena de Argentina no es nueva en la cumbia, ya que en marzo sumó una colaboración con Ráfaga. Y no es casualidad, ya que entre sus mayores referentes cuentan artistas como Gilda o Selena. Ellas son full mis referentes, realmente. Selena más que nada. Selena yo la amo con mi vida. Yo hay veces en los shows que hago los pasos de baile que ella hacía porque los vi en YouTube y me los aprendí de todas sus presentaciones en vivo, entonces yo lo hago en honor a ella y hay uno de los vestuarios de mi show que también es un vestuario en honor a ella. Y la queso. La artista además viene de lanzar Corazón Vacío, uno de los éxitos más esperados por sus fanáticos desde que ella misma filtró el coro a través de redes sociales. Yo estrené la canción y creo que al día siguiente la canté por primera vez, ni siquiera en Argentina, en otro país, no me acuerdo si era Uruguay o... En Chile. ¡Ah, en Chile! Sí. ¿La canté que bien la estrené? Sí, en la de Disney, Radio Disney. En el Festival de Radio Disney, tenés razón. Bueno, la gente ya se la sabía, o sea... La gente ya se la sabía, se cantaba todo el coro y había salido hace nada. Y me flashó eso, la verdad. Un tema que aparentemente sería de desamor, pero que terminó tratando sobre una madre soltera. Yo quería que la gente, que todas las personas que escuchen la canción tengan la posibilidad de ver el video también, porque me parece que ahí termina de cobrar un sentido importante y al menos yo cada vez que termino de ver el video, con la canción de fondo obviamente, el videoclip oficial, me queda algo acá en el pecho que es tremendo y solo me pasa cuando miro el videoclip, entonces me parece algo zarpado. Tras firmar con Warner Music, María Becerra continúa expandiendo su carrera por otros lugares del mundo, pero siempre manteniendo el sello local, el sello de la nena de Argentina. Bueno, termina CNN Prime, pero luego viene CNN Tiempo y, como cada miércoles, tenemos Conexión Global Prime. Así es que no se lo vayan a perder porque hoy día vamos a revisar la carrera presidencial en Estados Unidos y además las consecuencias que tiene, qué es un gran jurado, cómo es el sistema penal en Estados Unidos, en qué está Donald Trump. ¿Puede ser presidente igual si es que lo procesan, si es que lo detienen, si es que lo condenan? Vamos a ver de eso y demás con expertos en Estados Unidos que nos van a ayudar a entender mejor este tema. Y luego, por supuesto, última mirada, y esta es una última mirada súper importante porque Fernando Paulsen va a estar acompañado entrevistando al ministro de Justicia, Luis Cordero, que harto tiene que contar respecto, entre otros temas, al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Terminamos entonces, miércoles 30 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.